Yo sí o sí va a venir el examen, pero con la intención no de tomar esos volúmenes exactamente, sino que puedan entender y comprender algunas cosas que ya hemos hablado. Comenzamos. No, llegó a 100, pero dijo, se sube. Se acaba de volver, se quita porque estaba en 97, 98. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Este volumen tiene que compréndanlo bien bonito para que no se olviden, porque al final de cuentas, todavía les va a servir, ¿no? Veo si son cardiólogos. Dice, volumen se recuerda, volumen telediastólico. Avancemos con lo que dice. Tele es lo último. Diastólico viene de la diástole, al final de la diástole. Telediastólico. ¿Qué pasaba con el ventículo al final de la diástole? ¿Estaba lleno o estaba vacío? Completamente lleno. Prácticamente como que tuviese mi botella completamente llena de un litro. Entonces se dice, ¿cuántos segundos? De 110 a 120 mililitros al final de la diástole. Lo que quiere decir el litro lleno completamente. Casi cierto. Es como que tuviese mi botella llena un litro. Después le dice volumen sistólico. Volumen sistólico. ¿Qué quiere decir? Lo que boto prácticamente, lo que llega el corazón en la sístole. ¿Cuánto es más o menos? 70 mililitros. ¿Qué dice acá? La cantidad de sangre que inyecta el corazón en cada. ¿Cuánto más o menos es entonces? 70 mililitros. Sigamos avanzando. Volumen telesistólico. Telesistólico. Tel, al último de la sístole. Al último de la sístole, ¿cómo estará mi ventrículo? Vacío. Casi vacío. ¿Por qué casi vacío? Porque ya boté una parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo 110 mililitros, que era toda mi botella, un litro, y he botado 70 mililitros, ¿cuánto me queda? 40. ¿Estamos de acuerdo? Lo que me queda. ¿Qué quiere decir? Esto más esto me va a dar esto. Entonces, de ahí viene el término de lo que es fracción de inyección. ¿Qué porcentaje del volumen telediastólico se ha inyectado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué porcentaje? De 120 es 70. Más o menos, ¿qué tiene que hacer? Un 60%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Si digamos acá yo tengo solamente que se ha inyectado, no 70, sino se ha inyectado solamente, vamos a poner, digamos, 30 mililitros. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto es 30 de 120? 40. 25%, ¿no? No. Calculadora. 4 por 3, pues 25%. ¿Cuánto vendría a ser? 25%. ¿Cuál vendría a ser la fracción de eyección? 25. ¿Estamos de acuerdo? Mejor ponemos así. 120, 100%. 30%, 30 mililitros que diga, ¿cuánto será? ¿Cuánto sale? 25. Entonces, ¿cuál es la fracción de eyección de este paciente? 25%. Más de 50, estoy feliz. Más de 40, estoy más o menos feliz. Menos de 40, muchas veces ya podemos hablar de una falla, justamente de una fracción de eyección reducida. Esto lo vamos a reforzar más con la gama de insuficiencia cardíaca. Fracción reducida. Entonces, estamos 50, 60%, somos felices. 25% está muriendo, ¿no? Ya algo está pasando con nuestro paciente. Algo, ¿no? ¿Ya? No saben educar.
¿Saben que eso de poner así las cosas, como yo pongo así, les ayuda bastante? A veces por hacer el cálculo por la cabecita nos va mal. Y el 25 se convierte en 35, se convierte en 50 y 250. ya está. Ya, un cerito más, ¿ya? Entonces está clarito de qué es la presión de eyección, ¿no? No se van a olvidar, ¿no? No se van a confundir, ¿no? A toda la vida. Entonces, eso se halla en la práctica clínica. Ahora, nosotros hallamos, los cardiólogos hallan con el ecocardio, buscando lo que es la presión de eyección con varios métodos, por ejemplo, el método de Tage, el método de Simpson. El máximo de Simpson, ¿qué quiere decir? Comienzan a marcar. Miren, el ventrículo, ¿cómo está acá? Todo este acá es el ventrículo izquierdo. Y acá marcó solamente el endocardio. ¿Ya? ¿En qué estará? En sístole. ¿Y acá en qué estará? No. Acá tenial. ¿Y acá qué está en? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, acá saliendo 21 mililitros. Acá salió cuánto? 22 mililitros. De acuerdo a eso pueden hallar cuánto se ha inyectado. La resta es lo que se ha inyectado. Y de acuerdo a eso podemos variar la presión de inyección. ¿Viste cuánto sale? 59%. ¿Estamos de acuerdo? Rápidamente después. ¿Qué quiere decir? Agarrarla con el mouse, se pone, digamos, en 4 cámaras y se congela la imagen, ¿no? Se halla justamente cuando está en completa diástole. Y con el cursor se va marcando, ¿no? Se va marcando y después automáticamente la máquina saca. Y automáticamente si lo toque lo va a calcular. ¿Ya? Así se hace. Entonces, en la realidad de la vida, ¿qué hay? Vamos a mirar un videíto. De YouTube, a ver si nos acompaña. Miren, por ejemplo. Vas a ampliar la imagen concentrándote en el ventrículo izquierdo. Ahí está, acá el ventrículo izquierdo. Congela la imagen al final de diástole y vas a trazar el borde endocárdico para obtener el volumen diastólico. Entonces, ¿cómo se hace con el cursor? El cursor se hace con el mouse. Pones Enter ahí, a toque. Y te da que se llama Una el vez que volumen. termines, vas a congelar la imagen al final de sístole y vas a volver a trazar sístole. todo el borde endocárdico, esta vez para obtener el volumen sistólico final. Ustedes históricos. Fácil, ¿cierto? ¿Está? Enter. Ya tenemos un plano listo y ahora vamos a hacer lo mismo en tu vista apical de 2 cámaras. ¿Se dan cuenta? Y de ahí al final va a salir. Al O sea, acá le damos, ¿cuánto salió acá? 52%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? ¿Ya quieren ser cardiólogos? Entonces, pero yo les invito una cosita, mira. Al ojo. Miren, al ojo nomás. objeto de 2 planos de Simpson. Al ojo. ¿Se contrae o no se contrae bien? Encuentra tu vista apical de 4 Se cámaras. contrae bien. Y vas a Ahora vamos a mirar un corazón que no se contrae nada. ¿Qué sale? Acá. Este acá. Miren este corazón. ¿Se contrae o no se contrae? ¿Así está vida? ¿Hay contracción o se contrae el? ¿Qué fracción de eyección tendrá? Menos de 40. 10, 14. Entonces, nosotros en el hospital, por ejemplo, hago esta parte,
al ojo, no va a tener, tanto que yo tengo que ver una ecovisión, por ejemplo, un paciente, por decir, si hago cardiovascular, si veo que es este punto, el problema es cardiovascular, no es cardíaco, no es cardiogénico. Si el corazón se está contrayendo bien, el problema no es el corazón, capaz es la sepsis, al ojo, ¿no? Acá se mueve, no. La presión de eyección, aquí se mueve. En el otro lado, se contrae la eyección. Eso es buena presión de eyección. ¿Se van a olvidar la presión de eyección? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Entonces acá nuevamente tenemos esta gráfica interesante que nos propone, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿No? Tenemos acá solamente el sistólico, al final de la sistólica, del sistólico. O sea, cuando está el corazón prácticamente vacío. ¿Cuánto he dicho que más o menos es? 50 mililitros. Después que viene el periodo de llenado. Poco a poco de 50 hasta dónde se va a ir hasta 120 o 130. ¿Qué pasa acá? Cierre la válvula. ¿Por qué hay un pequeño momentito que hay presioncita, pequeña presioncita chiquitita? Por, muy bien, la contracción auricular. Después de eso que viene, se cerró la válvula mitral. ¿Qué viene ahora? La contracción isovolumen. Miren, ¿hay cambio en volumen? No, pues se llama contracción isovolumen. Mismo volumen, pero estoy en contracción. Lo que estoy aumentando la presión. Denso a la aorta. ¿Cuánto es la presión en la aorta? 80. Muy bien, denso a la aorta. ¿Qué va a pasar? Eyección. ¿Estamos de acuerdo? Sale la sangre, baja la presión y ¿qué va a pasar cuando baje? Cuando quiere regresar la sangre, cierra la válvula. Después de cierre la válvula, ¿qué vamos a tener? La relajación de su volumen. ¿Por qué? Porque acaso voy a aumentar algo de volumen. ¿Hasta cuándo? Hasta que se aperture la válvula mitral. Cuando se apertura la válvula mitral, ¿qué va a pasar? Comienza a llenar. ¿Está fácil? ¿Se van a olvidar? No, se van a olvidar. Ya está. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué va a venir de sangre? En el periodo 1, que se entiende la contracción isovolumen. ¿No? El volumen aumenta de 50 a 120. Falso. Así va a venir, ¿eh? Después no quiero ver. No, 20 creo que todo sale, ¿no? Al cual va a venir así. Entonces, obviamente, esta parte de acá, la resta, 50, 120, que vendría a ser 70, ¿qué es este volumen? Ya. Entonces, ahí viene otro tema que tenemos que aprender, que es el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco, ¿qué vendría a ser? ¿Cuánto el corazón bombea por minuto? ¿Cuánto bombea por minuto el corazoncito? Más o menos 5 litros por minuto, siempre hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿La frecuencia cardíaca cuánto es? Más o menos 70, 60. Vamos a ver 70. 7, no siempre 7, 70. ¿Y el volumen sistólico cuánto es? 70. Pues 70 por 70, 4.900. 4.900 mililitros por minuto. Redondeando, 5 litros por minuto. Por eso viene 5 litros por minuto. Recuerden que este gasto cardíaco contiene relación directa con la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? A mayor frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco. A mayor volumen sistólico, mayor gasto. A menor volumen sistólico, menos gasto. ¿Quién tendrá menos volumen sistólico? Un paciente, por ejemplo, esa persona que ha visto que el corazón así está, se mueve, que ha visto que a la HUT se mueve el corazón, tiene una fracción de eyección bajita, ¿sí? Y una fracción de eyección bajita, ¿qué quiere decir? ¿Que tendrá un alto volumen sistólico o bajo volumen sistólico? Bajo. Si tiene bajo volumen sistólico, ¿cómo será su gasto cardíaco? Entonces, por eso les digo yo, con un ecocardio, una ecovisión rápida, yo puedo definir cómo está su gasto cardíaco. Más allá de usar métodos invasivos, también vamos a mirar, en esta clase teníamos que mirar, entonces vamos a mirar métodos invasivos para mirar el gasto cardíaco. Si van a leer, por ejemplo, en su libro, hay un capítulo de gasto cardíaco que nos habla de lo que es la calorimetría, para mirar cómo se mide el gasto cardíaco. Pero, por ejemplo, nosotros, para mirar el gasto cardíaco de forma invasiva, hay hartos aparatos, ¿no? Pero el clásico que siempre se ha utilizado y de siempre vamos a mirar
es el catéter Swan-Ganz, ¿no? Y con el método de la termodilución. ¿Qué quiere decir termodilución? Nosotros vamos a agarrar, ¿no? Vamos a poner cloruro helado en la parte de lo que es la aurícula derecha. Y vamos a tener un sensor de ese cloruro helado en la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? Fácil. Si yo tengo un gasto cardíaco aumentado, o buen gasto cardíaco, si yo pongo el lado en la aurícula derecha y quiero que llegue ese lado hacia la parte de la arteria pulmonar, si hay buen gasto cardíaco, ¿ese lado llegará rápido o lento? Rápido, señor. ¿Habrá mucho cambio de temperatura? No. Rápidamente va a tener la temperatura ahí en la arteria pulmonar. Y vamos a tener una curva de temperatura. Y si pongo el lado, rápidamente llega el lado al otro lado, ¿cierto? Porque como está rápidamente la sangre yendo, rápidamente va a llegar. Es como que yo tenga una sequía, ¿no? Un río, una pequeña sequía, y le eche yo agua caliente, por ejemplo. Si hay buena pendiente de agua caliente, hay buena torrentera de agua, si echo agua caliente, al toque va a llegar el agua caliente del otro lado, ¿sí? Rápidamente. No se va a disipar ese calor, ¿no? En este caso, cambio de frío, ese frío. Pero ¿qué pasa si tengo una torrentada de agua lentita? ¿Qué va a pasar con esa temperatura? Se va a disipar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando analice el otro punto? Va a estar, que se llama el calor, la temperatura completamente disipada, capaz ni siquiera vamos a tener un buen registro de la temperatura. Entonces, en un lugar vamos a tener un buen gasto, en otro vamos a tener un mal gasto. Y de acuerdo a eso se hace la curva de termodilución, y de acuerdo a eso vemos si tiene buen gasto cardíaco o bajo gasto cardíaco. Eso es como una medida invasiva, eso vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Pero acá, por ejemplo, simplemente con mirar con lo que es ecocardio, podemos sacar eso. Entonces, ¿cuál será la tendencia en el mundo? ¿Será a invadir, a no invadir? Por eso es que mejor es un ecocardio que tener sujetos invasivos. Pero también es cierto que si el paciente necesita un monitoreo continuo, porque está en una falla o está en un shock cardiogénico, sí o sí necesitamos métodos invasivos para tener un control más preciso del paciente. Eso va a depender, riesgo-beneficio. Si le pongo más dispositivos, más riesgo de infección. Más rápido se va a ir el paciente con infección que con la misma patología anterior. Pero todo eso que se llama equilibrado, poner una balanza. ¿Qué le conviene al paciente y qué no le conviene al paciente? Y muchas veces se complica. Pero es bonito para ver cuando hablamos de gasto. Entonces, ¿qué otro término tenemos que mirar? Porque es precarga y poscarga. La precarga, pues precarga, antes de cargar nuestro corazoncito. Pues voy a iniciar la presión telediastólica. ¿Cuánto tenemos de sangre que llega a nuestro corazón? Estamos conversando. Y lo que es la poscarga, es lo que el corazón tiene que vencer para poder inyectar la sangre hacia el organismo. Entonces, ¿a quién tendría que vencer? A la aorta. Entonces, imagínense una persona con hipertensión, 100, 200 de presión, 200, 100 de presión. ¿Cuánto tiene que vencer? 100 tiene que vencer de presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo, ¿cómo tiene que estar? Haciendo fuerza y fuerza y fuerza para poder vencer la presión de la aorta. Y esa presión, al hacer fuerza, ¿a quién va a lograr? Aquí va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión del ventrículo izquierdo, ¿aquí aumenta la presión? A la ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión del ventrículo izquierdo, ¿dónde aumenta la presión? A la vena pulmonar. Y si aumenta la vena pulmonar, ¿aquí va a aumentar? A la presión del capilar pulmonar. Y si aumenta la presión del capilar pulmonar, ya saben. Y es por eso que el paciente se complica con el edema agudo del pulmón y termina con insuficiencia respiratoria. Entonces, por eso, a fin de cuentas, ¿en qué terminan la mayoría de casos cardiovasculares? En el edema agudo del pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Entonces, hemos dicho que la precarga es la cantidad de sangre que llega a nuestro corazoncito, toda la cantidad de sangre que tiene el corazón para trabajar. Entonces, ese mecanismo de Frankenstein que siempre lo van a hablar, ¿qué dice? En resumidas cuentas, dice acá, a más sangre que llega al corazón, más bombea sangre en nuestro corazón. A más sangre, más bombeo. A más sangre, más bombeo. Es cierto, lo va a hacer, pero ¿siempre lo va a hacer? No, hasta un cierto punto. Es como cuando ustedes juegan carnaval, ¿no? Están jugando carnaval, le traen bombas de agua, ¿no? Juega, ya. Más bombas, más fuego, ¿no? Más todos mocos. Pero ¿qué va a pasar cuando ya 5 balas?
Ya no puede más, ¿no? 6, 7 baldes, 8 baldes, 10 baldes, ya no puede. Tú ya se roció de agua, ya no va a trabajar más. Tanto he botado de estado que se va bombeando que al final me da calambre, ¿no? Y al final ya no puedo más y simplemente ya no juego. Igual tu pasa con el corazón. Tanto estar bombeando, tratando de compensar más sangre, más bombeo, se cansa el corazón. Cuando se cansa el corazón, ¿qué va a pasar? Insuficiencia cardíaca. Y con la insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa con el agua? Se encharca. ¿Sí? En su caso, también se encharcamos. Ese encharcamiento, ¿cómo se va a llamar? Edema. Cómo se hematizar y cómo se va a tener justamente signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, acuérdense, el mecanismo de Planck está nos habla de que a más sangre, a más precarga, vamos a tener más bombeo, pero no siempre. Va a llegar a un punto que vamos a tener más presión auricular. Si yo tengo más presión auricular, tengo más presión venosa central. Y la más presión venosa central, ¿a qué nos hace referencia? A más precarga, ¿cierto? Si hay más precarga, aumentamos progresivamente el trabajo del ventrículo, más gasto ventricular. ¿Por siempre? No. Llega hasta un punto donde se va a ver horizontal. Entonces, por más que yo traiga más agua, por más que yo tenga más bombas de agua, por más que yo tenga más baldes de agua para que pueda carnaval, ya no vas a poder jugar carnaval. Y si comenzamos a aumentar la presión hidrostática en la parte auricular, ¿a qué va a llegar? A edema. Y signos de insuficiencia cardíaca. ¿Está clarito? ¿Se van a olvidar? No. Y acuérdense que va a estar regulado siempre por la frecuencia cardíaca y el sistema autónomo. ¿Qué quiere decir frecuencia cardíaca? A más frecuencia cardíaca, más gasto cardíaco, como digo, directamente proporcional al gasto cardíaco, al volumen sistólico y a la frecuencia cardíaca. Si vamos a lo que es la parte de estimulación del sistema autónomo, ya vamos a tener lo que es estimulación simpática y estimulación parasimpática. Si vemos la estimulación simpática, hoy se puede aumentar el gasto cardíaco hasta el 100% más, inclusive hasta 200 litros, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando están ustedes desesperados, cuando están, por ejemplo, emocionados, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Lo que pasa con el valor de la verdad, pues el veto, ¿saliste con tal? Entonces, ¿qué va a pasar? Sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. Ya, ya. Mentira, ¿no? ¿Y qué más que vamos a tener? Aumenta la fuerza de contracción. Aumentar la fuerza de contracción. Si aumentamos la fuerza de contracción, es igual a decir que vamos a aumentar ¿quién? El volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, ¿cómo va a aumentar? Por un lado y por otro lado, tenemos un aumento del gasto. Y por otro lado, la estimulación parasimpática. ¿Qué va a decir parasimpática? ¿Quién más está en la cabeza de ellos? Desde los vagos, ¿no? Ustedes han estudiado bien, los vagos, reflejos vagales, que al final, ¿dónde van a estar generalmente? En los nodos auriculoventricular o nodos sinusal, y están justamente son los que regulan la frecuencia cardíaca, entonces va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. Y si disminuye la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco obviamente va a caer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues esta estimulación para hay que tener mucho cuidado. Los reflejos vagales son peligrosos. Un reflejo vagal que siempre están en el colegio, varios seguramente han jugado, y varios les ha pasado, han sido víctimas o han sido victimarios, cuando les han apretado el cuello, ¿no? Han jugado, ¿no? Se desmaya. No, ¿qué pasa? Cuando le han hecho eso, ¿qué ha pasado? Ha hecho una manera de Valsalva, ¿no? Se han generado que se llama un reflejo parasimpático, un reflejo vagal, abajo de la frecuencia cardíaca y va a ser mayor. Ahora, ¿qué pasa con los viejitos? ¿Qué hacen con los viejitos? Van a sus tactos rectales justamente por la próstata, esa parte, ¿no? Ya está. Viejito que es capaz es cardíaco, que recibe carvedilol, atenolol, bisoprolol y todo. ¿Para qué? Para bajar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque son beta-bloqueadores para que capaz tenga un problema cardíaco, para que no tenga una frecuencia cardíaca elevada. Y va el neurólogo, no, ya está, rápido. ¿Qué va a pasar si hago un tacto rectal brusco? Puede generar un reflejo vagal. El viejito ha venido con 60 de frecuencia cardíaca, al borde de la radical. 40, 30, desmayó, paro. Igual que van a ser gastroenterólogos, las colonoscopías.
A veces ya están aprovechando, rápido colocan que se llama el endoscopio vía rectal, les enfocan una respuesta parasimpática, hacen bradicardias y sufren, y ustedes tienen el que se llama el susto de sus vidas, ¿no? Porque ya no sé, imagínense esa paro por eso, ya demandados, denunciados. Quieran o no, por más que digan, no, es una complicación, no. Ha entrado caminando, y ha chocado. Hay que tener cuidado. Pues, a veces dicen, voy despacio porque tengo prisa. Es que queremos hacer las cosas rápido. Así cuando ustedes van a hacer internos, residentes, van a hacer rápido, ya. Peor a veces, peor se equivocan, van. Peor si se estresan, gritan, ya. Todos se bloquean, todo no. Pero siempre vayan con tranquilidad. ¿Está clara esta parte, no? Sí, lo sabemos. Entonces, igual que una estimulación parasimpática, aquí va a ser para abajo, para disminuir lo que es la parte del gasto cardíaco. Y si comenzamos a tener estimulación simpática progresiva, obviamente vamos a aumentar nuestro gasto cardíaco. ¿Qué más? Esto han hecho en la parte de la práctica, ¿no? Han hecho en la parte de la práctica con los doctores, seguramente con el FisioX, ¿no? ¿Han visto el FisioX ya? No han hecho FisioX. En la guía práctica está, ¿no? Ah, sí. Están mostrando. Han agarrado un corazoncito que está ahí como con el mercado. Ya. Y le han puesto un clic y han inyectado lactato Ranger helado, más calientito, y han visto la variación de temperatura. Cuando mi grupo yo he dejado que vayan a jugar a la casa, ¿no? Ya. Los digo, acuérdense que con el calor aumenta la frecuencia cardíaca y con el frío disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? En esta parte, lo que estaba conversando. Acá está el gasto cardíaco frente o versus lo que es la presión arterial. Una presión arterial normal, o bueno, que se puede hacer aceptar más o menos cuánto tenemos acá, 120, ¿no? Si acá será 80, 90, no 90, más o menos 90, ¿hasta cuánto? Hasta, ¿cuánto será acá? 180, 170, ¿no? Más o menos. Esta presión que puede ser compensada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tenemos 5 litros de gasto cardíaco, más o menos mantiene esa cantidad de gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa cuando ya aumenta mucho la presión arterial? Si aumentamos más la presión arterial, ¿qué aumentamos? ¿La precarga o la poscarga? Poscarga. Si aumentamos la poscarga, el corazón trabaja menos o más trabaja. ¿Y qué va a pasar si trabaja más menos? Progresivamente va a caer el gasto cardíaco. ¿Y por qué va a caer el gasto cardíaco? Porque va a empezar a bombear más y más y más, pero va a poder bombear, es decir, si hay una gran presión. El volumen sistólico va a ser alto o bajito, bajo. Y si comienza a bajar el volumen sistólico, ¿qué va a bajar? El gasto cardíaco. Entonces, por eso que las personas también normales que vienen con 220, 230 de presión por acá, ¿es peligroso, sí o no? Porque miren cómo está su gasto cardíaco, en 3. Si sigue aumentando la presión arterial, va a llegar a 0. Prácticamente van a estar muertos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hay crisis hipertensivas. ¿Por qué? Porque vamos a tener más poscarga. Y si tenemos más poscarga, el corazón va a trabajar más, va a disminuir el volumen sistólico y va a bajar nuestro gasto cardíaco. Y nos puede llevar rápidamente a la muerte. Sí, aumenta la presión. ¿Está clarito? ¿Está fácil? Creo que no se puede. Ya vamos a ver. Y acá yo me quedo que sea con sus compañeros. Te explico esta parte de acá. Acá nos queda. Yo quería avanzar más, qué bueno que no avanzar más. Bueno, entonces acá está la gráfica de dos circulaciones, la circulación menor y la circulación mayor. La circulación mayor, ahí tenemos nuestra aorta, nuestro corazón que va a agregar solamente el 7% de toda la cantidad de sangre de nuestro cuerpecito. Miren las arterias, 13%, poquito, ¿no? Pasa acá los capilares, y los capilares que tenemos acá, lo que son las venas. Y miren, las venas, ¿cuánto más nos albergan? Es el 64% de toda la cara sana. Entonces, seguramente ustedes han visto ello, ¿no? Cuando han estado en un sitio, alguien se ha desmayado. ¿Qué han hecho? Ay, ya hay desmayación que está a presión baja.
¿Qué dice? Levante las piernas, ¿no? Le pone delante las piernas. ¿Qué hacen cuando se levantan las piernecitas? ¿Qué va a pasar con este 64%? ¿Dónde se va a ir? A la aurícula derecha. ¿Qué estamos aumentando? La precarga. Y si aumentamos la precarga, ¿qué pasa por la ley por el pequeño Frank Starling? Más sangre, más bombeo. Y si hay más bombeo, más bombeo sistólico. Si hay bombeo sistólico, más gasto cardíaco. Y tenemos más presión. Es la idea, ¿sí? Entonces, sin ponerle una vía, sin ponerle cloruro, ya estamos aumentando el gasto cardíaco. Si la persona progresivamente, si ha tenido baja de presión, obviamente va a reaccionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Entonces, acuérdense que en la parte de la circulación venosa tenemos un gran depósito, básicamente, ¿de qué? De todo lo que es la sangre. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una vena, digamos un problema, digamos, con una venoconstricción, o sea, ¿qué quiere decir? Algo que con fármacos que haga que los vasos comiencen a tener una vasoconstricción. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde se va a ir toda la sangre? Hacia la parte. Si hay una vasodilatación, ¿qué va a pasar? Se va a acumular más sangre en la parte de nuestras venas y tenemos mayor cantidad de sangre en las venas y menos cantidad de precarga. No se olviden esa parte. ¿Qué más? ¿Qué presiones tengo que recordar siempre? Acuérdense. La presión sistémica aórtica, ¿cuánto es? 120. Presión funcional capilar. ¿Qué quiere decir? Capilar periférico. ¿Cuánto es? 17 milímetros de mercurio. ¿En el riñón cuánto era? 60, ¿se acuerdan? La presión glomerular. ¿Por qué era 60? Porque nos convenía tener mayor presión hidrostática para tener un filtrado. En cambio, en el capilar, acá en mi mano, me conviene tener filtración acá. Si hay filtración, se hincha mi mano. Por eso está. La presión pulmonar. Igual, ¿cuál es la presión pulmonar? Hemos dicho. Presión sistólica, 25. Diastólica, 8. La presión arterial media pulmonar, 16. Y la presión capilar pulmonar, ¿cuánto es? 7. La presión pulmonar capilar, eso lo vamos a ver seguramente. Entonces, si nos vamos en este punto de acá, estas presiones, ¿qué son entonces? ¿Presiones no invasivas o invasivas? Son invasivas. Todo está, para que tengamos esta gráfica de presión, hemos puesto un catéter en los vasos y podemos lo que se llama tener estas gráficas de presión. Si no, no pudiéramos tener estas gráficas de presión. Sacar estas presiones, ¿qué vendrían a ser estas presiones arteriales? Invasivas. Todos son invasivas, pues tienen sus curvas. Las no invasivas son entre el 180, 180. ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos acá. Presión en la aurícula izquierda, ventricular izquierda. Lo que hemos dicho, ¿no? Comenzamos prácticamente cercano al cero. Hay la contracción isovolumétrica con la eyección, llega hasta 120 y después baja nuevamente hasta llegar a casi cero. ¿Por qué no se queda hasta acá arriba y hace una nueva presión? Porque no tenemos acá ¿quién? La válvula aórtica. En cambio, con la presión aórtica, ahí sí hay la válvula aórtica, ¿cierto? Entonces, por eso que la presión prácticamente se queda acá. ¿Ves a quién se queda ahí? A la válvula aórtica. Entonces, si tendría un paciente una insuficiencia aórtica, ¿cómo sería la curva? Así, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue cayendo la presión. ¿Por qué va a seguir cayendo la presión? Porque como está insuficiente, hay un hueco ahí, no mantiene la presión en 80, sino va a bajar, por ejemplo, hasta 40. Y va a esperar el nuevo ciclo para poder aumentar la presión. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, pues. Esa es la insuficiencia cardíaca. Sigamos avanzando. Entonces, acá comenzamos. ¿En qué estamos acá? En el aurícula izquierda. Básicamente cercano a 0, a 6 milímetros de mercurio, como he dicho, ¿no? Está ahí. Vamos caminando. Ventrículo izquierdo.
Comenzamos desde 0 hasta dónde? 120. 0, 120, 0, 120. ¿Y acá pasó qué pasó? ¿A dónde pasamos? A la hora. ¿Quién tenemos acá? ¿La válvula? Ahora. Después de eso que ya es 120, 80. Y progresivamente, por la resistencia de ir bajando nuestra presión arterial hasta llegar a la anterior, mínima cantidad de presión arterial, y llegamos a los capilares. ¿Cuántos son los capilares, hemos dicho, de presión? Más o menos 7. Por ahí. Más o menos. Sí, ¿no? 17. Vamos acá. Después pasamos a la advéndula, progresivamente, a la aurícula derecha. Más o menos la aurícula derecha. ¿Cuánto ya de PVC más o menos? ¿Cuánto era? 6 a 8, no miren, vamos a ver. Y después viene el ventrículo derecho. ¿Cuánto es el ventrículo derecho? Arriba, 25. Debajo, 0. 0. ¿Acaso tiene el influjo de la válvula pulmonar? No. ¿Dónde sí es 8? En la arteria pulmonar. Entonces, por eso es que 25 acá queda. ¿Y acá cuánto tenemos? ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí tenemos la arteria pulmonar. Y después vienen las arteriolas, capilar. El capilar que se llama pulmonar, por ejemplo, ¿a cuánto me he dicho que es? 7. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. ¿Se van a olvidar? Espero que nos olviden. No estoy corriendo para que puedan comprender. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llegamos para que no sigamos sufriendo. Entonces, hasta ahí terminamos. El día viernes completamos la parte